avión ya estaba en el aire, las luces encendidas, los cinturones ajustados, las risas todavía flotando entre los asientos. Entonces ocurrió un ruido seco, un temblor breve y una explosión que partió el cielo en dos. No hubo tiempo para gritar, no hubo tiempo para rezar. El avión simplemente dejó de existir. Minutos después, el océano estaba cubierto de restos, maletas abiertas, asientos flotando, silencio. Todos murieron, todos menos los que nunca subieron. Personas que por una llamada, por un retraso absurdo, por un mal presentimiento, no estuvieron ahí. Ellos creyeron que se habían salvado, pero nadie se hizo la pregunta correcta. ¿Y si no escaparon de la muerte, sino que solo salieron del orden? Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Hoy conocerás la inquietante historia real que inspiró una de tus películas favoritas. Así ocurrió en la película, pero en la vida real. No fue un sueño, no fue una visión, no hubo gritos, ni luces, ni señales divinas. Solo fue una llamada. Una mujer se preparaba para salir de casa rumbo al aeropuerto. Tenía el boleto en la mano, el bolso listo, el tiempo justo. Era un vuelo común, uno más entre miles. Entonces sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba su madre. No tenía una explicación clara. No habló de lógica. No habló de razones. Solo dijo una frase sencilla, pero cargada de miedo. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hazlo ahora o el próximo titular podría estar escrito con tu sangre. No subas a ese avión. La mujer rió. Intentó tranquilizarla. Le dijo que todo estaba bien, que exageraba, pero su madre insistió. No gritó, no lloró, no rogó. Insistió con una calma extraña, casi desesperada. Dijo que tenía un mal presentimiento, uno de esos que no se pueden explicar, pero que pesan en el pecho. La mujer dudó, miró el reloj, miró el boleto, pensó en el retraso, pensó en el trabajo, pensó en lo absurdo que sonaba todo, y aún así no fue al aeropuerto, no tomó el vuelo. Horas después, la noticia recorrió los noticieros. El avión había sufrido un accidente fatal. No hubo sobrevivientes. Ella se salvó. No por lógica, no por cálculo, no por azar aparente. Se salvó porque alguien, desde lejos, sintió que algo estaba mal. Ese hecho ocurrió en la vida real. Fue registrado, fue publicado en un artículo periodístico, y fue ese artículo el que cayó, años después, en manos de un joven guionista llamado Jeffrey Reddick. Reddick no se quedó con el titular, no se quedó con la tragedia, se quedó con la pregunta. Una pregunta incómoda,
silenciosa, difícil de decir en voz alta. ¿Y si esa mujer debía estar en ese avión? No como castigo, no como culpa, sino como parte de algo que no se detuvo, solo se alteró. Reddick comenzó a imaginar una posibilidad inquietante, no sobrenatural, no religiosa, una posibilidad psicológica. ¿Qué ocurre cuando alguien evita una tragedia que parecía inevitable? ¿Qué pasa cuando una persona sale del lugar donde debía morir? No pensó en monstruos, no pensó en demonios, pensó en el orden, en la idea de que ciertas cosas suceden siguiendo una secuencia y que, cuando esa secuencia se rompe, algo queda pendiente. Ese pensamiento no nació como una película, nació como un guión para la serie The X-Files. La idea era simple, pero perturbadora. Personas que sobreviven a una tragedia y luego comienzan a morir una por una. No porque alguien las persiga, sino porque no estaban destinadas a seguir ahí. La muerte, en ese concepto inicial, no tenía rostro, no hablaba, no corría, solo corregía. Reddick no hablaba de magia, hablaba de una sensación que muchos conocen, pero pocos admiten. Esa sensación que queda después de salvarse por poco, después de llegar tarde, después de cambiar de asiento, después de cancelar un viaje. Ese pensamiento incómodo que aparece después. Si no hubiera pasado esto, yo no estaría aquí. Ese fue el germen. Una llamada, un presentimiento, una decisión mínima y una tragedia real que ocurrió sin pedir permiso. La película aún no existía, el título aún no existía, pero el miedo ya estaba completo. La noche del 17 de julio de 1996, el aeropuerto JFK de Nueva York funcionaba como cualquier otro día. Vuelos demorados, familias despidiéndose, anuncios por altavoz, nada fuera de lo normal. Entre los pasajeros del vuelo 800 de TWA había turistas, tripulación experimentada y un grupo de estudiantes de secundaria que viajaban con sus profesores rumbo a París. Un viaje escolar, un recuerdo que apenas comenzaba a formarse. El Boeing 747 despegó poco después de las 8 de la noche. Las luces de Nueva York quedaron atrás. El avión comenzó a ganar altura sobre el Atlántico. 12 minutos después, algo falló. Desde tierra, testigos vieron una luz en el cielo, luego otra, después, una explosión. El avión estalló en pleno vuelo. No hubo tiempo para maniobras. No hubo llamados de emergencia que cambiaran el destino. La aeronave se partió en el aire. Restos del fuselaje comenzaron a caer al océano. Fragmentos metálicos, asientos, equipaje y cuerpos. Las noticias interrumpieron la programación habitual. Las pantallas se llenaron de imágenes borrosas sobre el mar oscuro, lanchas de rescate iluminando la superficie del agua. No hubo sobrevivientes. Las siguientes semanas se convirtieron en una pesadilla colectiva. El país entero observó cómo se recuperaban miles de piezas del avión desde el fondo del océano. Cada fragmento
era analizado, fotografiado, clasificado. Durante meses se habló de terrorismo, los misiles, de fallos estructurales. La investigación fue una de las más largas y costosas en la historia de la aviación estadounidense. Pero más allá de la causa exacta, había algo que nadie podía ignorar. El avión no cayó. El avión explotó en el aire, sin advertencia, sin margen de reacción. Las imágenes quedaron grabadas en la memoria colectiva. Personas que habían abordado un vuelo normal y nunca llegaron. Entre las víctimas estaban esos estudiantes, jóvenes que horas antes se habían despedido de sus familias pensando en fotos, museos y vacaciones. Ese detalle, el viaje escolar, no pasó desapercibido para quienes, años después, transformarían el miedo en ficción. Porque hay algo especialmente perturbador en un grupo que no debía estar allí para siempre. Un grupo que comparte el mismo destino por una sola decisión: subir a un avión. El vuelo 800 no fue una historia aislada, fue un recordatorio brutal de una verdad incómoda. En el aire no hay segunda oportunidad. No puedes frenar, no puedes bajarte, no puedes cambiar de ruta. Si algo falla, todo termina en segundos. Ese miedo se filtró en la cultura popular, en las conversaciones, en los silencios antes de despegar, y también llegó inevitablemente a la imaginación de los guionistas. Años después, cuando el cine recreó la explosión del vuelo 180, muchos no lo sabían, pero ya habían visto algo parecido, no en una pantalla, sino en las noticias. La diferencia era una sola. En la vida real, nadie tuvo una advertencia. Nadie se levantó del asiento. Nadie salió del avión. En la película, alguien sí lo hizo, y esa pequeña diferencia lo cambiaría todo. Después de una tragedia, el mundo sigue girando. Las noticias cambian, los nombres se olvidan, pero para los que se salvaron, el tiempo no vuelve a ser normal. En distintos lugares del mundo, investigadores, médicos y periodistas comenzaron a notar algo inquietante. No era una regla, no era una ley, era un patrón. Personas que sobrevivían a accidentes masivos, aviones, trenes, incendios, derrumbes, comenzaban a morir poco tiempo después. No juntas, no de la misma forma. Una caída doméstica, un choque menor, un infarto repentino, un error mínimo. Nada sobrenatural, nada imposible de explicar de manera individual. Pero cuando se observaban los casos en conjunto, la secuencia inquietaba. En algunos desastres, los supervivientes murieron en los meses siguientes, en otros, en años, pero la sensación era la misma. Como si el evento original hubiera dejado una lista incompleta. Los médicos hablaban de estrés postraumático, los psicólogos hablaban de culpa del sobreviviente, los estadísticos hablaban de probabilidad,
Todo tenía explicación y aún así algo no encajaba del todo, porque muchos de ellos repetían una misma frase: yo no debía estar ahí. Yo tenía que haber muerto ese día. Desde entonces, todo se siente prestado. Esa sensación, documentada, real, fue lo que Destino Final tomó y transformó en narrativa. La película exageró las muertes, las volvió creativas, las volvió espectaculares, pero no inventó la incomodidad. No inventó esa idea de que, al evitar una tragedia colectiva, algo queda fuera de lugar. En la vida real, nadie hablaba de una fuerza persiguiéndolos. No hablaban de una entidad. Hablaban de accidentes absurdos, de errores mínimos, de malas coincidencias. La película solo hizo visible algo que ya estaba ahí: la idea de que la muerte no necesita intención para cumplirse. Un escalón mal bajado, un objeto fuera de sitio, un segundo de distracción. Eso es lo que vuelve a Destino Final tan cercana. No depende del miedo a volar, depende del miedo a lo cotidiano, porque si el patrón existe, no hace falta un gran desastre para cerrar el círculo. Basta con seguir viviendo, y ese es el punto más perturbador de todos. Destino Final no asusta porque haya explosiones. Asusta porque sugiere que el orden no se rompe, solo se reacomoda. En la vida real, nadie puede demostrar que exista una lista. Nadie puede probar que haya un turno. Pero las coincidencias quedaron registradas. Y las preguntas también. ¿Qué ocurre cuando alguien sale del lugar donde debía morir? ¿Se salva o simplemente queda pendiente? Destino Final nunca dio una respuesta clara y tal vez por eso sigue inquietando. La película sugirió reglas, un orden, una secuencia, pero en la vida real nadie pudo confirmarlas. No existen listas, no existen turnos marcados, no existe una fuerza visible esperando en la sombra. Y aún así, la sensación persiste. Las personas que se salvaron de tragedias reales no hablaron de persecuciones, hablaron de algo más silencioso, de vivir con cuidado, de sentir que el tiempo ya no les pertenecía del todo, de una vida que se volvió frágil, no por miedo, sino por conciencia. Destino Final exageró las muertes porque el cine lo exige, pero no inventó el miedo central. Ese miedo existe desde siempre. El miedo a pensar que algunas decisiones no nos salvan, solo nos mueven unos pasos más adelante. En la vida real, nadie puede decir que escapó de la muerte. Solo puede decir que no ocurrió ese día. El avión que no tomaste, la carretera que evitaste, el retraso que te molestó, momentos mínimos, cambios pequeños, y luego la pregunta inevitable: ¿qué habría pasado si? Destino Final convirtió esa pregunta en espectáculo. La vida real la deja en silencio, porque el verdadero terror no es morir de forma absurda, es vivir preguntándote
si este tiempo extra era parte del plan. Tal vez no existe una muerte paciente. Tal vez no existe un orden invisible. Pero hay algo que nadie puede negar. A veces, la línea entre estar vivo y no estarlo es una decisión de segundos. Y eso, más que cualquier película, es lo que realmente da miedo.